Buenas noches, hermano, amigo. Nos encontramos una vez más por este medio para compartir el estudio y la predicación de la palabra de Dios. Nos encontramos en el libro de Marcos, Marcos capítulo 8. Vamos a compartir del versículo 1 al versículo 10. Y antes de empezar vamos a encomendar este momento en las manos del Señor. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este momento que vamos a compartir de tu palabra. Padre Santo, que seas tú el que esté hablando, Señor, a los oídos de aquellas personas que estén escuchando, que seas tú el que obre, Señor, en las vidas de las personas, Señor, sabiendo de que solo dependemos de ti y solamente de ti, Señor. Gracias, Señor, porque aún podemos abrir y estudiar, Señor, y compartir libremente tu palabra a las personas, Dios. Te pedimos, Dios, que tú bendigas este momento de principio a fin. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí vamos a empezar. Dice así. En aquellos días, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Dice: y si los enviare en ayuna a sus casas, desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se rescotase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia a Dios, lo partió y dio a su discípulo, para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y lo bendijo y mandó que también lo pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4000, y lo despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Hasta acá la palabra de Dios. Vamos a ir entrando en el contexto. Veíamos cómo Darío nos compartía de los milagros que el Señor venía haciendo en el capítulo 7. Y esto es una de las cosas que nos lleva a pensar que esta gente, después de haber visto los milagros que el Señor hacía, se agolpaban para escuchar y ver las obras que Dios hacía mediante Jesús, su Hijo, ¿no? Que Jesús hacía. Siempre las obras, siempre los milagros son de parte de Dios, y vemos en mano del Señor Jesucristo los milagros. Sabemos que Jesús es 100% hombre, pero era 100% Dios. Ahora también vamos a hacer una pequeña introducción. Vemos que la Biblia nos enseña de que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer, ¿no? Esto, lo que venimos leyendo la Biblia y estudiando, vemos cómo Dios obró en maravilla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vemos cómo Dios abrió el mar para que Moisés y el pueblo de él pasara por entre medio del mar. También vemos cómo alimentó Dios en el desierto, cuando solo lo que había era arena, y Dios hizo descender del cielo el maná. Dice: pan del cielo descendió, ¿no? Otra de las cosas, ¿no? Siempre Dios está supliendo la necesidad de las personas, el hombre, y la mayor necesidad que tiene el hombre es la necesidad espiritual. Pero también vemos que muchos son los que vienen y reciben del Señor para saciarse la sed espiritual, pero también vemos que muchos no vienen al Señor, o vienen y lo rechazan, ¿no? ¿Y por qué lo rechazan? Dice Pablo en 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento
de los incrédulos, dice, ¿no? Para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Entonces vemos que Pablo dice que cegó los ojos, ¿no? De los incrédulos, lo cegó. Este mundo está regido por Satanás, ¿no? El cual ciega el entendimiento, para que mucho no le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo, ¿no? Pero Dios siempre, siempre suple las necesidades del hombre. Y la mayor obra que hizo para suplir la necesidad de la humanidad es la cruz del Calvario. Es el Señor muriendo en la cruz del Calvario para saciar tu alma y mi alma de la sed que teníamos en esta vida, ¿no? De el Señor. Ahora sí, dicho esto, vamos a entrar en el versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Vemos que nuevamente se encuentran, no era habitual en el Señor Jesús que siempre se le juntaba mucha gente. En esto era una gran multitud, 4.000 hombres, 1.000 menos que en la anterior, pero vemos que era mucha gente que le seguía tanto para que haga milagro en las vidas de las personas, como para escuchar y aprender las cosas que tiene Dios para enseñar. Y vemos también que el descanso tan esperado que los discípulos, que el Señor Jesús le dice a los discípulos, los apartó para darle descanso. Vemos que nunca llegó ese descanso para sus discípulos, siempre se encontraban con más trabajo y más trabajo y más trabajo, ¿no? Y vemos acá que Jesús es el que llama a sus discípulos y les dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Vemos cómo toma la responsabilidad del Señor Jesús y también vemos cómo dice, están conmigo, para no dar crédito a que la gente esté por lo que los discípulos hayan hecho en alrededores, porque sabemos que el Señor lo mandó y le dio autoridad para que sanaran enfermos y curaran y echaran fuera demonios y predicasen el Evangelio. Vemos como el Señor Jesucristo no acredita a los discípulos, sino le dice que están conmigo. Esto también nos enseña de qué. ¿Qué nos enseña? De que la obra siempre tiene que ser rendida al Señor Jesús, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos en esta vida, los créditos los tiene el Señor Jesús, ¿no? Y vemos que dice, tengo compasión. La compasión del Señor Jesús, de Dios, es como decir que su corazón se estremeció. Su corazón se estremeció en ver a tanta gente, ¿no? En el anterior vemos que le decía, en la alimentación de los 5.000, vemos que le decía, tengo compasión de la multitud porque son como ovejas sin pastor, ¿no? Y acá vemos que tenía compasión porque ya hacía 3 días que estaban esta gente escuchando y atentamente la palabra de Dios, ¿no? Y vemos que más allá de que haya pasado un lapso de tiempo, esta gente no se quejaba de que no tenían pan o de que habían compartido entre ellos lo poco que llevaban, porque la enseñanza del Señor Jesucristo era al que tiene una túnica que la dé al otro, el que tiene 2 túnicas y el que tiene de comer que le comparta al otro, siempre mirando al que le falta, ¿no? Y cuánto más, ¿no? El Señor mira qué es lo que nos falta en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos falta en nuestra vida? En nuestra vida nos falta más y siempre más y más del Señor Jesús. Siempre nos va a estar faltando más. Y Él es el único que puede saciar esa necesidad que tenemos. El versículo
Otra de las cosas que también vemos, que también tenemos que tener en cuenta de este versículo, es que nosotros no solo tenemos que venir al Señor porque tenemos necesidades para el sustento del cuerpo, o tenemos necesidades sino tenemos que reconocer, venir al Señor y reconocer de qué, de que nos falta algo en nuestra vida, de que estamos vacíos, de que sin Dios en este mundo vamos como un barco que anda sin timón, ¿no? Como quien dice, ¿no? Un barco que va a la deriva. Eh, es así como nosotros tenemos que venir al Señor no solamente para saciarnos de pan y saciar nuestras necesidades o nuestras enfermedades que sean sanadas, sino tenemos que venir porque tenemos una enfermedad en nuestra vida que nos carcome día a día y el cual nos lleva derecho a la perdición. Esa enfermedad se llama pecado. Nosotros tenemos que venir a Cristo para que Él pueda limpiarnos de nuestros pecados y saciar nuestra vida con la abundancia de su misericordia. Jesús dijo, ¿no? En Juan 6, 50 al 51. Juan 6, 50 al 51 dice: Este es el pan de vida que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Y dice: Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que le daré es mi carne, el cual yo daré, dice, el cual yo daré por la vida del mundo. Por esto tenemos que venir al Señor, para saciarnos de ese pan de vida, el cual si nosotros dice que comemos de su carne, viviremos para siempre. Es decir, que si nosotros comemos sus palabras, si las digerimos, si nosotros las ponemos en práctica, si creemos de todo corazón en lo que el Señor nos dice en su palabra, dice que viviremos para siempre. De eso tenemos que saciarnos, no solamente venir al Señor y saciar de pan físico nuestra vida y ya está. El versículo 3 dice, el versículo 3 dice, y si lo enviare en ayunas, o dice a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Vamos a ir entendiendo unas cosas. Era tiempo de que estas personas vayan a sus hogares, a sus casas, a sus pueblos, a sus ciudades, a poner en prácticas las enseñanzas que absorbieron, que comieron del Señor Jesús, ¿no? Es decir, tuvo 3 días enseñándole la palabra de Dios. 3 días estuvo enseñándole. Era hora de despedir a la multitud. Era hora de que ellos vayan a sus hogares y empiecen a poner en práctica lo que el Señor le había enseñado. Pero fíjense en que dice que no los quería mandar en ayunas. El Señor Jesucristo, Él vivió en carne propia lo que es estar sin comer, sin probar bocado, como quien dice, ¿no? Él estuvo, después del bautismo, estuvo 40 días en el desierto, ayunando, ¿no? Y vino el tentador y tuvo hambre, ¿no? Y también vamos a llevarlo para el lado espiritual. Vamos a llevarlo para el lado de lo espiritual. ¿Qué pasaría si nosotros no venimos a Cristo y no saciamos nuestra vida espiritual de su palabra? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir cuando tengamos hambre? Va a venir el tentador. ¿Y saben qué? Nos va a tentar y nos va a decir que todo lo que está en este mundo es deleitoso, que todo lo que está en este mundo es deleitoso para nuestra vida,
que todo lo que podamos probar es rico para saciar, pero el Señor nos dice que el Señor lo reprendió a Satanás y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Eso es lo que tenemos que, que tener en cuenta. Que si no, nosotros no saciamos nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, va a venir el tentador y nos va a tentar con cosas de este mundo y va a querer saciarnos de sus cosas. El Señor dice que no nos quería mandar en ayuna, ¿no? Estaba hablando de comida física. Y enviándolo a su casa a que pusieran en práctica la obra de Dios. El 4 dice, sus discípulos le dijeron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Vemos la actitud de los discípulos contraria a la otra actitud, a la actitud en la alimentación de los 5.000, cuando ellos querían que despida a Jesús a la multitud. Vamos a verlo en la alimentación de los 5.000. En el 6:35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. El 36 dice, despídelos, ¿no? ¿Para qué? Para que otros se hagan cargo de esa alimentación, ¿no? De que ellos no podían saciar quizás la necesidad. Y quiere delegar a que se haga cargo cada cual de sus comidas, ¿no? Pero acá la actitud es distinta. La actitud de ellos es, sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien? Ya al poner alguien, ponen a una figura, ¿no? Y dice, y saciar de pan a esto en el desierto. Sabemos que acá no había, como en la anterior, decir que tenían ni 200 denarios, ni la mitad del salario de un año podía alcanzar para darle de comer a todas estas personas. Ya la plata no corría, ¿por qué? Porque estaban en un lugar desierto, en un lugar alejado de la ciudad, de muchos dicen que habían venido de lejos, y ya no podían, por más que tuvieran el dinero, ya no podían ir a comprar pan para saciar a estas personas, ¿no? Otra de las cosas es que sí, había alguien con ellos, que no solo podía saciar, había alguien con ellos que no solo podía saciar de pan a estas personas, sino que podía saciar el alma de estas personas. Es más, el Señor durante estos 3 días venía alimentando a estas personas con su palabra, ¿no? Venía alimentándola, venía dándole de comer su palabra. Yo tengo un apunte, por eso miro para acá. Seguimos. El 5 dice, y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Vemos también que con los panes que ellos tenían, con esos 7 panes, no iba a ser suficiente para alimentar a 4.000. Sin embargo, la reacción es inmediata, ¿no? Dicen, ¿cuántos panes tenemos? Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Vemos que no cuestionan. No hay cuestionario, no hay cuestionario de parte de los discípulos. En este caso es el Señor que se da cuenta que de la multitud, es el Señor que dice tengo compasión de ellos, y ellos ofrecen lo que tienen al Señor, ¿no? Ellos son los que ofrecen lo poco que tienen al Señor. En este caso eran
7 panes. Imagínense que con estos 7 panes quizás no saciarían ni el hambre que podrían pasar, que podrían llegar a tener los 12 discípulos y el Señor, ¿no? Pongámosles así, vamos a decir, a ver, eran 7 panes, son 12 personas. Por más que los partiéramos, siempre iban a quedar con hambre, ¿no? Siempre se iban a quedar con hambre. Entonces nos enseña de que el Señor, en las manos del Señor Jesús, lo poco que traigamos es mucho, es un montón, es un montón. Muchas veces nosotros pensamos de esta manera, ¿no? Errónea, que quizás tenemos poco y no lo ponemos en la mano de Dios para ayudar a otro porque pensamos que es poco lo que tenemos. Y quizás cuando tengamos más vamos a poder ayudar, eh, vamos a poder ayudar más. Y el Señor te dice, no, tráeme lo poquito que vos tengas y yo lo voy a multiplicar. Es decir, tráeme lo poquito de tu vida espiritual y yo la voy a multiplicar de tal manera que seas de bendición, no para 4.000, para 5.000, para 6.000. Tráele lo poco que tengas al Señor en tu vida, lo poco que creas en Él, tráeselo y Él lo va a multiplicar para que vos seas de bendición para muchas personas. Para muchas personas. La provisión de Dios nunca se agota, es inagotable. El Señor siempre va a proveer para los suyos, siempre va a proveer más y más. Acá estamos hablando de que no hay credo, que no hay estatus social, no hay racismo, no hay nada. El Señor dice que todos aquellos que vengan a Él, Él no lo iba a echar fuera. En este caso, muchos vinieron al Señor y Él sació de pan a todas estas personas. Pero todas estas personas tenían algo en común, que se quedaron a escuchar las enseñanzas del Señor sin ninguna clase de reproche. Vemos cómo en el desierto Dios dio el maná a su pueblo, pero anteriormente había quejas del pueblo, ¿no? Vemos cómo en uno de los versículos le dice lo siguiente: ¿a qué nos trajiste al desierto? ¿A que muramos de hambre? Dice, ¿no teníamos pan en Egipto? ¿O no teníamos cebolla, no teníamos peces, no teníamos todo? ¿Nos trajiste al desierto para matarnos de hambre? Le reprochaban a Moisés, ¿no? Y ese reproche era directo de Dios porque Dios había sacado a su pueblo. En este caso la gente busca la multitud y lo que primero nos enseña es buscar primero Lucas 21, 3 y 4. A ver qué nos dice. Lucas 21, 3 y 4. Acá está hablando de lo poco que traemos al Señor, ¿no? Después vamos a ver el otro versículo. Dice, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todo aquello que echaron para las ofrendas de Dios, de lo que le sobraba, más esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía, ¿no? Esto es lo que nos tiene que llevar a reflexionar, de que lo poco que traigamos a Dios, Dios lo va a usar y lo va a multiplicar y va a ser de bendición para muchos. En este caso, esta viuda trajo de lo que era de su sustento, ¿no? Nosotros le tenemos que traer al Señor de nuestra vida, más allá de que nosotros podamos ayudar, que podamos traer para ayudar a nuestros hermanos, que podamos traer ofrendas para suplir las necesidades
de nuestros hermanos. Lo que el Señor nos está pidiendo es que le traigamos ese poquito de nuestra vida, para que seamos de bendición para muchos. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? El versículo 6 dice, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, ¿no? Otra de las cosas que vemos acá, que no se recostaban sobre un sillón lujoso o sobre una silla cómoda, sino se recostaban sobre tierra, sobre la tierra, ¿no? Pero ¿saben qué? El suelo era el descanso era gratificante. ¿Por qué? Pues el Señor estaba supliendo la necesidad, ¿no? Recostarse en tierra, se recostaban en tierra, pero sabían que el Señor estaba haciendo algo increíble, estaba supliendo la necesidad que ellos tenían. Esa necesidad para el cuerpo, ¿no? Una necesidad para el cuerpo. También nos enseña, ¿no? Hay algo que tenemos que tener en claro. El 7 dice, tenían también unos pocos peces y los bendijo. El 6, seguimos en el 6. Perdón, habían dado gracia. Siempre Jesús dio gracia, dando a entender de que, para ejemplo nuestro, que cuando tengamos poco, demos gracia por lo poco que tenemos. Y cuando tengamos abundancia, demos gracias y nos acordemos de cuando teníamos poco y el Señor suplía nuestras necesidades. Y dice, lo partió y dio a su discípulo para que lo pusiesen delante, y lo pusieron delante de la multitud. Estas personas hacía 3 días que estaban con el Señor Jesús, ¿no? Hay un versículo que es muy lindo que dice, Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás será añadido. ¿Qué nos quiere decir esto? Estas personas hacía 3 días que estaban con los discípulos. Buscaron las enseñanzas, la palabra de Dios, y después el Señor suplió las necesidades que tenían, ¿no? También hizo lo mismo con los peces, ¿no? Dio gracias, los bendijo y los multiplicó y dio a lo demás, ¿no? Y dio a todos los que estaban ahí. Dice, y comieron y se saciaron. Y acá vamos a entrar en un detalle, ¿no? ¿De qué? De que el Señor siempre, la provisión de Dios va a saciar nuestra vida. No solo nuestra vida física, sino también nuestra vida espiritual. Lucas 4:4. Lucas 4:4 dice, Jesús reprendió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que no solamente tenemos que saciarnos de pan, sino también tenemos que saciarnos de la palabra que sale de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. El pan es un alimento, el pan representa un alimento esencial para el cuerpo, pero la palabra de Dios es el alimento esencial para el alma, para alimentar nuestra alma. Si nosotros no nos saciamos de la palabra de Dios, vamos a andar en el desierto, vamos a andar como en el desierto, ¿no? En un lugar, vagando de un lado para otro, y lo único que vamos a encontrar va a ser más sequedad y sequedad, si no saciamos nuestra alma, nuestro espíritu de la palabra de Dios. Y otra de las cosas, que siempre vamos a estar insatisfechos. Nunca vamos a dejar si dejamos
de saciarnos de la palabra de Dios, este mundo nunca va a saciar nuestra necesidad. Siempre vamos a estar insatisfechos, siempre vamos a estar con ansiedad de más cosas, ¿no? Proverbio 27:20 dice: Proverbio 27:20. Proverbio 27:20 dice: El Siol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Nunca, nunca van a estar satisfechos nuestros sentidos si no saciamos de la palabra de Dios nuestra vida. Otro dice, Eclesiastés 1:8, un versículo muy conocido, dice: Nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír. Nunca, nunca. Por eso es que tenemos que venir al Señor a saciarnos de su palabra. ¿Para qué? Para no tener sed de este mundo, para no tener sed de las cosas que hay en este mundo, ¿no? Que Satanás ofrece en este mundo. El único que sacia nuestra vida espiritual y física es el Señor Jesús. Juan 6:35. Juan 6:35 dice: Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Si nosotros venimos al Señor Jesús, nunca más tendremos hambre y nunca más tendremos sed de las cosas de este mundo, sino que vamos a estar satisfechos, saciados por la palabra de Dios. Vamos al versículo 9. Dice el versículo 9: Eran los que comieron, dice, como 4.000, y lo despidió. No importan cuántos, el Señor, yo tengo unas notas, dice: no importa cuántos sean los que vienen al Señor, si 4.000, si 5.000, el Señor siempre va a tener compasión de las personas, siempre se va a compadecer de las personas. Y no importa cuán lejos estés en este momento, no importa cuán lejos estemos o cuán grande sea el pecado, o no importa en qué estás creyendo en este momento, el Señor quiere saciar tu vida espiritual. El Señor quiere que vengas a Él, que escuches sus enseñanzas y que puedas entender de que en este mundo no hay nada que pueda saciar al espíritu. Nada, sino el Señor es el único que puede saciar esa sed que tenemos, ¿no? Es Dios el que puede llenarnos de su palabra para no tener sed de las cosas de este mundo. Juan 6:37, vamos a ir cerrando con un pensamiento. Juan 6:37. Juan 6:37 dice: Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. No importa en qué situación estás hoy, no importa la situación de pecado que tenés, no importa cuán lejos esté de Dios. Si vos hoy tomás la decisión de venir a Él, Él va a tener compasión de vos y Él va a saciar la situación que vos estás pasando. El Señor va a saciar tu vida, tu alma, para que puedas estar lleno, para que puedas ir en tu casa y compartirle lo que Dios hizo en tu vida. Eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. Eso es lo que quiere. Quiere saciar nuestra vida de modo que nosotros podamos contar
a las demás personas la maravilla que Él hizo en nuestras vidas, ¿no? No solo nos alimenta espiritualmente, sino también que suple cada necesidad que tengamos en nuestra vida. El 10, y cerramos, dice el 10, y luego entrando en la barca, después que pasó esto, despidió a la multitud, cada cual se iban a su casa a contar las grandes cosas que el Señor había hecho en su vida. Luego entró en la barca con su discípulo y vino a la región de Dalmanuta. El Señor iba a otro lado a suplir las necesidades de otra persona, a predicar las buenas nuevas a otras personas. Hermano, amigo, quiero decirte que si estás pasando por cualquier situación en la que estés, si estás en el desierto, el Señor va a saciar tu necesidad. Búscalo a Él, busca sus enseñanzas, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y después recostate a descansar. No te recuestes a descansar en los sillones más lujosos, en la silla más cómoda que te ofrece este mundo y los pecados de este mundo. Recostaste en lo que el Señor te ofrece, que es la roca, que es el escudo, la fortaleza. Recostaste en Cristo, que es nuestra salvación. Amén, hermano. Vamos a orar para terminar. Amado bendito Dios, gracias te damos por este momento, Señor, para que hemos compartido de tu palabra. Que sea de bendición, Señor, para aquellas personas que han escuchado de tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu el que esté convenciendo y que, Señor, que podamos venir a ti libremente, Señor, trayendo nuestras necesidades, escuchando tus enseñanzas, Señor, para que podamos atesorarla y, Señor, luego que tú nos despidas, ir y compartir las buenas nuevas a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, Señor. Gracias, dejamos todo en tu mano, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, amigo, Dios los bendiga, hermano. Nos seguimos conectando 20 y 30 todas las noches por este mismo medio. Amén.